Y vamos a hablar por un momento referente a lo que son los tipos de crecimiento, ¿sí? En el estudio del crecimiento se identifican varios tipos de crecimiento. El crecimiento numérico, por ejemplo, no es lo único que se busca cuando se estudia esta materia. Esto es algo que muchas veces se ve en las iglesias, que ven los miembros de la iglesia, que la iglesia crezca en el aspecto de ser más personas que se añaden al seno de la iglesia. Pero el crecimiento numérico no es lo único, no es lo único que buscamos cuando estudiamos esta materia. Si solamente enfocamos este aspecto, tenemos o vamos a tener una interpretación reduccionista del tema, o sea, del crecimiento. Por el contrario, esta materia tiene que entenderse en forma global, en forma integral, es decir, comprender todo lo que es la vida de la iglesia local. Puede entonces y debe referirse al aumento cualitativo y no solo al aspecto cuantitativo. Los tipos de crecimiento más importantes que mencionamos aquí son los siguientes. Crecimiento espiritual. Número 1 es el crecimiento espiritual. Es el crecimiento, nos referimos a esto, al crecimiento cualitativo en la vida de los miembros de la iglesia. Es decir, un crecimiento espiritual o un crecimiento que redunda en una vida que está centrada en Cristo y que se parece más a Él. La iglesia debe de crecer. Y no estamos aquí hablando en el aspecto individual, sino en el aspecto colectivo como iglesia. La iglesia debe de crecer y de avanzar, toda la iglesia, en lo espiritual, de un crecimiento espiritual. Pablo menciona en la carta a los Efesios este versículo que dice que espera que la iglesia crezca. Déjeme buscarlo y leérselo. Dice así de esta manera el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él está hablando de la iglesia, no está hablando en un aspecto individual, un aspecto personal de cada creyente, sino en el aspecto colectivo. Dice, hasta que todos lleguemos, hablando en plural, incluyendo a todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero luego menciona específicamente que a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una persona o un creyente que se ha desarrollado hasta esa estatura, una persona que puede ver manifestado en su vida el carácter de Cristo, pero no en un aspecto personal, como hemos dicho, sino en el aspecto colectivo. La iglesia como tal, la iglesia en su conjunto, debe de avanzar en que pueda darse este crecimiento espiritual. Lo que el pastor o los pastores de una iglesia o el liderazgo de una iglesia debe de buscar es que la iglesia avance en un crecimiento espiritual en primer lugar. En segundo lugar, nos habla de un crecimiento numérico. Y esto se refiere a la reproducción de miembros en la iglesia mediante la proclamación, el testimonio verbal del evangelio y la incorporación de nuevos miembros en la iglesia. Ya hemos dicho que la iglesia tiene que crecer numéricamente. Si tan solamente hubiera una sola persona que no conociera a Cristo, la iglesia tiene que seguir proclamando el evangelio hasta alcanzar a esa persona. Pero pues es obvio que hay más de una persona, mucho más que una persona que no conoce a Cristo. La iglesia tiene que seguir creciendo numéricamente. La iglesia tiene que seguir alcanzando a las personas dentro de su sociedad para que conozcan a Jesucristo, para que sean parte de la iglesia y aún más allá de la sociedad donde se encuentre, y poder así de esta manera alcanzar a toda persona que pueda alcanzar con el evangelio para que se dé este crecimiento numérico. Pero la iglesia tiene que tener en tercer lugar un crecimiento orgánico, y aquí nos referimos al desarrollo interno de la comunidad de fe, al fortalecimiento de las relaciones de la iglesia. El aspecto orgánico incluye, por ejemplo, el gobierno de la iglesia, incluye los oficiales, la estructura financiera que la iglesia tiene para hacer el ministerio, el liderazgo, las actividades, la celebración litúrgica, entre otras cosas. Nos referimos entonces con crecimiento orgánico a todas estas cosas, pero también al funcionamiento del cuerpo completo, una parte en relación con la otra, las cuales tienen que estar bien cuidadas, alimentadas, sanas, nutridas,
que se ayuden mutuamente los unos con los otros. Pablo dice eso también en la carta a los Efesios, y dice así de esta manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia tiene que crecer en el aspecto orgánico, en que cada miembro ayude al crecimiento a los otros miembros, como cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, hablamos de un crecimiento conceptual. El conocimiento de la teología y de la fe aumentan. Por tanto, la iglesia tiene el deber de profundizar en el entendimiento de sí misma y de su tarea. Debe haber un aumento en el conocimiento bíblico. Debe haber una mejor comprensión de la doctrina que la iglesia profesa, como también una formulación de una confesión, frente también a los desafíos internos, como también externos. La iglesia debe de saber defenderse, debe de estar lista para denunciar los errores, las herejías, las injusticias y los pecados sociales. La iglesia es llamada a tener un conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La idea entonces es que se tiene que enseñar la palabra y se tiene que comunicar de tal manera que la iglesia vaya avanzando, vaya creciendo en este aspecto de un mayor conocimiento de la palabra de Dios. No es en sí el único propósito conocer la Escritura, pero sí es importante que la iglesia conozca, que la iglesia sepa lo que cree, tenga bien definido su cuerpo de doctrinas y lo conozca, para que sepa entonces en qué se fundamenta su creencia. Dice el apóstol Pedro, referente a que se debe defender lo que uno cree. Dice en este aspecto, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que debemos de prepararnos, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante toda persona que demande razón, que quiera conocer, que quiera saber de la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Además, como dice aquí, pues hay que denunciar los errores, las herejías, las injusticias y los pecados sociales. Y desde luego, para poder hacerlo, pues hay que conocer lo que la palabra de Dios dice. Así que la iglesia tiene que crecer en un crecimiento conceptual, en un crecimiento, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios dice. Pero hay un quinto crecimiento, y habla del crecimiento diaconal, y este se refiere al servicio que la iglesia le rinde al mundo. Ella debe estar ocupada en los conflictos, los temores y las esperanzas de la sociedad. Debe trabajar para aliviar los sufrimientos, la opresión, la pobreza, el hambre y la enfermedad en el mundo. Sin esta dimensión, la iglesia pierde su identidad y sentido de vocación, y a la vez pierde su credibilidad y su autenticidad como iglesia, como pueblo de Dios. La iglesia está puesta para servir al mundo, para servir a las personas. La iglesia entonces tiene que seguir el ejemplo que el Señor mismo nos dejó. En los evangelios, el Señor dice referente a esto que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y lo que caracterizó su vida fue siempre el servicio. Él sirvió a las personas, y la iglesia es llamada también a servir a las personas en la sociedad donde se encuentre, a llevar el evangelio, pero también a poder llevar todo lo que sea necesario: ayuda, tal vez comida, tal vez ropa, tal vez cosas que las personas estén necesitando en algún momento, y que la iglesia debe enfocarse en poder satisfacer estas necesidades. A veces es más fácil espiritualizar el evangelio y decir que la iglesia únicamente tiene que ver con predicar el evangelio, pero cuando vemos el ministerio del Señor Jesús, entendemos que no solamente predicó el evangelio, sino que se enfocó también en servir a las personas en una manera integral. Mateo, cuando escribe respecto a Jesús, dice que recorría las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino, enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y luego dice que al ver las multitudes desamparadas y dispersas, tuvo compasión de ellas. Lo que Jesús hizo sí fue enseñar la palabra, sí fue predicar el evangelio del reino, pero también enfocarse en los aspectos de otras necesidades que las personas tenían, como enfermedades, como hambre, como necesidades físicas o de cualquier tipo, y Jesús se enfocó en un servicio integral. Y la iglesia tiene entonces que crecer en un servicio que rinde al mundo, en una manera de demostrar por medio de las cosas que hace, que está predicando un evangelio que tiene que ver con satisfacer necesidades de las personas en su medio. Entonces es un crecimiento diaconal, crecimiento en servicio. La iglesia es puesta para servir. El sexto y último principio es el crecimiento apostólico y misionero. Y aquí se refiere a la participación de la iglesia en mandar, sostener y apoyar a los que pasen las fronteras del idioma, las fronteras políticas o geográficas, etcétera, para obedecer al llamado de Dios. El mandato del Señor es hacer discípulos a todas las naciones, es ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Y esto incluye entonces que Dios levanta a algunas personas, miembros de la iglesia, con los dones, con las capacidades, con el llamado que Él da para ir a otras partes del mundo llevando el evangelio. Es obvio que la iglesia no puede ir, me refiero a todos los miembros que puedan ir a otras partes del mundo, pero Dios llama en sus propósitos, ¿verdad? En sus planes que Él tiene a personas que van a hacer este trabajo. Y el deber de la iglesia entonces es apoyar, es decir, no es solamente el misionero que va, sino la iglesia que manda, que sostiene, que apoya, que pastorea al misionero que va, a la familia que va, a los que están allá en el campo predicando el evangelio. La iglesia entonces tiene que tener un crecimiento apostólico y misionero, tiene que estar involucrada también en la predicación del evangelio, en el hacer discípulos hasta lo último de la tierra, como es el mandato del Señor Jesús. Hablamos también entonces de lo que son después de los tipos de crecimiento, los conceptos erróneos acerca del crecimiento. Las ideas que se expresan aquí vienen a ser conceptos equivocados del verdadero crecimiento. Conocer estas ideas nos ayudan a no caer en el error de rechazar totalmente el crecimiento, como lo hacen algunas personas. Lo que es bueno, cuando no se tiene una comprensión precisa, se puede distorsionar o usar de una manera indebida, pero no por eso deja de ser bueno. Depende del uso que se le da. Por ejemplo, uno puede tener un cuchillo en la mano y un cuchillo es una herramienta que puede servir para algo que sea útil para la vida, pero también puede convertirse en un arma mortal. Todo depende del uso que se le da. Así de esta manera, entonces también el crecimiento puede para algunos tener unos conceptos equivocados o erróneos, pero cuando conocemos más de cerca la manera en que nos ayuda, nos bendice, nos beneficia, pues podemos entonces saber que se trata de algo bueno, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de las críticas más comunes que se han hecho en contra de este movimiento llamado crecimiento. La número 1 habla de numerolatría. Y con este término nos estamos refiriendo a un afán desmedido por los números. Dicen estas personas que el crecimiento entonces es tener un afán desmedido por los números, por llegar a tener más personas en la iglesia. Con frecuencia se revisan las estadísticas de asistencia a los cultos o actividades hasta el punto de estar obsesionado con ellas. Esto sucede cuando hay una excesiva valoración en los resultados fríos y sin significado, ¿sí? Lo que se busca en el crecimiento es que la iglesia, en su esencia, siga siendo iglesia, sin convertirse en un mero club social. Ser la iglesia de Cristo no consiste solamente en juntar mucha gente. Y sí es cierto que se tiene que predicar el evangelio, como hemos dicho, y alcanzar a todas las personas que podamos alcanzar. Pero lo que el crecimiento busca no es un afán desmedido en los números. No es que la iglesia alcance a más y a más y a más y a más personas. La idea más bien está en lo que la Biblia dice y enseña respecto que las personas tienen que ser alcanzadas con el evangelio, que Dios ama a todos y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lo conozcan y sean salvos. La Biblia dice eso y nosotros lo entendemos, que amó Dios al mundo y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es deber de la iglesia seguir predicando el evangelio, y entre tanto que el evangelio se predica, se seguirán alcanzando personas y familias para Cristo, se seguirá extendiendo la iglesia más a través de más personas que vienen a conocer al Señor y ser parte de la misma iglesia. Entonces no es una numerolatría, es un mandato bíblico y hay que entenderlo así de esta manera, pero los que no entienden entonces piensan de esta manera
manera negativa, pensando que entonces es una numerolatría. El segundo concepto erróneo habla acerca del pragmatismo. Y pragmatismo tiene que ver con caer en la trampa de buscar en lo práctico a costa de la espiritualidad y la fe bíblica. Cuando, por ejemplo, en una iglesia se hacen las cosas simplemente para tener un crecimiento numérico, esto puede generar con una congregación enfermiza. Pero si se busca la madurez espiritual, nos ayuda a conocer la diferencia que hay, por ejemplo, que existe entre hacer un trabajo práctico dentro de un marco bíblico y teológico y hacer un Dios y una teología de lo práctico. Entonces, esta diferencia es clave. Lo que queremos decir aquí es que, por ejemplo, podemos a veces traer personas que vengan a la iglesia porque les ofrecemos algo, les damos algo, y entonces la gente se siente atraída, no por el evangelio, no por Jesucristo, no por su necesidad espiritual que tiene, sino por lo que la iglesia les ofrece. Cualquier tipo de ayuda es muy bien vista y recibida por las personas, y en un momento de tanta necesidad, entonces todos quisieran de alguna manera que se les ayudara, pero cuando la gente viene en este aspecto y no se distingue en la iglesia esto, entonces se puede caer en una situación enfermiza y tener personas que solamente se interesan en lo que la iglesia les puede dar o ofrecer. Lo que se busca aquí es que sí se ayuda a la gente, pero se predica un evangelio de manera que la gente pueda entender de su necesidad y pueda ver esta respuesta al evangelio de una forma natural o normal como debiera de ser en base a la necesidad que ellos tienen. Y entonces hay un entendimiento claro, una respuesta clara de lo que Dios quiere, de lo que Dios espera, de lo que es la fe auténtica, y entonces un seguir al Señor, no porque me convenga seguirlo, sino porque reconozco que lo necesito como mi Salvador. Entonces lo puedo hacer. Hay una diferencia en esto, ¿no? Pragmatismo se refiere a esto. Y entonces tenemos otro concepto erróneo que menciona la gente, que es el tercero, que es la discriminación. Esta es una de las críticas más fuertes del iglecrecimiento. La acusación dice que el iglecrecimiento usa un racismo santificado o una discriminación de personas para lograr ciertos objetivos numéricos. Esto se debe al uso, como ya mencionamos, del principio de las unidades homogéneas. Y aquí decimos otra vez que es un grupo de personas con las mismas características o características muy similares, como por ejemplo el idioma, la cultura, la condición económica o social, entre otras cosas, ¿verdad? Y que propone que una iglesia debe dirigir sus metas a un tipo de personas en específico porque la gente le gusta estar con quienes mantienen afinidades o con quienes son afines. Pero quien entiende mal el crecimiento piensa entonces que se está haciendo una discriminación de personas. A este sí le debo de predicar el evangelio y a este no. Pero más bien es una estrategia de alcance evangelístico. Más bien se trata aquí de poder nosotros acercarnos a personas con las cuales tenemos algo más en común. Recordemos que esta es la manera en la que la Biblia también nos enseña. Por ejemplo, Jesús vino a los judíos y él estaba preparado, capacitado para alcanzar a los judíos, porque era un judío, nació en el pueblo judío, entre la cultura del pueblo judío, y cuando se le preguntó respecto a esto, él dijo que había venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después él tuvo discípulos de este pueblo, del pueblo judío, y los manda también con este principio bien claro de poder enfocarse en un principio en alcanzar a los judíos, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por camino de samaritanos no vayáis, le dijo a ellos, porque no era el momento aún de poder enfocarse en otros pueblos, sino solamente en un principio de poder alcanzar a gente que era común a ellos. Así para ti también, si tú vas a alcanzar a personas con las cuales tienes algo en común, si eres un profesionista, pues alcanzarás más fácilmente pues a otros profesionistas, porque también es el círculo donde te mueves. Pero si eres un obrero, alcanzarás mejor a las personas con las cuales compartes tu vida, tu tiempo, porque con ellas te relacionas y será más fácil al alcanzarlas. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Esto, pero algunos lo toman como una discriminación, pero más bien es un principio estratégico para alcanzar a las personas para Cristo. El cuarto concepto erróneo que se menciona es el mercadeo, y mercadeo presenta la idea de manejar o conducir a la iglesia como si fuera un negocio cualquiera, según los críticos, y no
con la responsabilidad de dirigir a la iglesia del Señor. Es bien entendido que la iglesia no es un negocio, pero sí comparte el uso de las ciencias sociales para lograr mejor su objetivo. La idea, por ejemplo, es hacer estudios demográficos, estudios de cualquier tipo, para poder conocer dónde se puede, por ejemplo, empezar una nueva iglesia, dónde las personas pueden estar en un momento más receptivo al Evangelio, y entonces enfocar todos nuestros recursos en poder empezar una iglesia en ese lugar. Entonces, pues sí, se requiere aquí de hacer estudios, de hacer investigación, pero los que no entienden sobre esto dicen que es un mercadeo, que es manejar a la iglesia o conducirla como si fuera un negocio cualquiera. Más bien es la aplicación de las ciencias sociales para lograr un objetivo de mayor alcance a la comunidad que queremos alcanzar con el Evangelio. El último concepto erróneo que vamos a mencionar aquí, el número 5, habla de la falta de espiritualidad. Y los críticos del crecimiento piensan que cuando se estudian diferentes formas de, de poner en marcha una estrategia para el crecimiento de la iglesia, se le está quitando a Dios el lugar que solamente a Él le pertenece. Por esto mismo, ellos acusan de falta de espiritualidad a los que se detienen a realizar estudios demográficos, aquellos que primero estudian las colonias o los barrios o los pueblos antes de iniciar una iglesia en ese lugar y usan estrategias prácticas para lanzarse al crecimiento. Para estos críticos, lo único que se debe de hacer es orar y predicar el Evangelio. Y por eso dice que hacer cualquier otra cosa es quitarle lugar al Espíritu Santo y tomar ese lugar, ¿verdad?, cuando se hacen estudios o este tipo de cosas que hemos mencionado. Pero pues ya hemos dicho respecto a esto que es necesario hacer estudios o investigaciones donde pensamos sembrar iglesias. Estos son entonces los conceptos erróneos que manejamos en esta materia. Hablemos brevemente acerca de las bases bíblicas y teológicas del crecimiento. Vamos a enfocarnos en esto. Y la pregunta que surge aquí es que si tiene una base bíblica aquello que llamamos crecimiento de la iglesia. Y pues obviamente tenemos que decir que sí, que en la Biblia encontramos imágenes bíblicas de la iglesia y estas imágenes se relacionan con el crecimiento. En el Nuevo Testamento encontramos varias de ellas. Y de hecho en el material mencionamos alrededor de unas 7 imágenes, ¿verdad? O figuras que se usan para hablar del crecimiento de la iglesia. No vamos a mencionar, bueno, vamos a mencionarlas nada más, pero vamos a decir un poquito más referente solamente a algunas. Por ejemplo, habla del edificio, la iglesia como un edificio. Usando esta metáfora del edificio, habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar un poquito de esto. También habla de la iglesia como la planta, la labranza, la agricultura. Habla de la iglesia como el rebaño de Dios, como una nación santa, como una familia, como embajadores de Cristo, entre otras cosas de las metáforas o figuras que la Biblia usa, que el Nuevo Testamento usa para hablar del crecimiento de la iglesia. Hablemos por un momentito breve referente a la iglesia como el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12 se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Este capítulo señala que hay un cuerpo compuesto por muchos miembros que se pertenecen los unos a los otros. Y estos miembros entonces forman lo que es la iglesia o el pueblo de Dios, ¿sí? Dice la Biblia de manera que teniendo muchos miembros, pero todos los miembros forman un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí se describe la realidad de la iglesia que Cristo diseñó y se compara con el cuerpo humano, porque Pablo habla en este capítulo 12 de Primera de Corintios de la mano, del pie, de la oreja, en fin, que son parte de los miembros de un cuerpo humano. Pero él lo menciona en relación con la iglesia, para hablar de la iglesia. Entonces la función de la iglesia como cuerpo consiste en agregar nuevos miembros al cuerpo de Cristo, de una manera integral y saludable. La imagen se presta para expresar nutrición, fortalecimiento, edificación, crecimiento, y Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que la iglesia pueda avanzar. Entonces menciona el Nuevo Testamento la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y entonces se espera que la iglesia crezca. Otra figura que se usa es de planta, labranza, agricultura. La Biblia compara que a la iglesia con una planta,
con la labranza de Dios. Esto lo encontramos, por ejemplo, y vamos a tomarnos un tiempecito para leerlo, en 1 Corintios 3. Pablo, escribiendo esta carta a los Corintios, menciona lo siguiente. Dice 1 Corintios 3, del versículo 6 al 9, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está hablando aquí de la iglesia, ¿verdad? Como una labranza de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y también en otra parte se mencionan los pámpanos que crecen en la vid. Esto es en Juan 15 del 1 al 16, donde el Señor dice, yo soy la vid, vosotros, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y etcétera, etcétera. Pero está hablando de que entonces la iglesia son los pámpanos que crecen en la vid, ¿sí? La comparación enfoca algo vivo, algo que crece, algo que madura, algo que lleva fruto, que tiene sus raíces en los propósitos de Dios para su pueblo. Estas imágenes de planta, labranza, agricultura, relacionadas con estas cosas, enseñan que Dios como agricultor espera recibir abundante fruto de su cosecha. Él espera que la iglesia en sí como tal, como una viña, como una planta, pueda producir abundante fruto para Él. La iglesia entonces, cual planta y viña, tiene que dar fruto, tiene que crecer en todos los aspectos. Luego se menciona la imagen de rebaño o de grey. La Biblia habla de Jesús como el buen pastor y la iglesia como su rebaño. La iglesia como su rebaño. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor y la iglesia como el rebaño que le pertenece a él. Dice así de esta manera Juan capítulo 10, versículo 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, la iglesia es un rebaño de ovejas que le pertenecen al pastor de los pastores, es decir, al Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesús, instituyó a pastores en su rebaño para que apacienten a sus ovejas, las edifiquen y busquen a las ovejas perdidas. La imagen señala que la iglesia, como rebaño, es cuidada y es fortalecida por Jesús. Al ser nutrida o alimentada de esta manera, entonces la iglesia puede crecer. Las ovejas se multiplican en más ovejas que pueden tener y el rebaño crece y hay nuevas ovejas que pertenecen a este rebaño. Entonces, hay más imágenes, hay más cosas que el Nuevo Testamento dice respecto a lo que es el crecimiento de la iglesia, bases bíblicas sólidas que tenemos. Pero entonces, con estas creo que podemos entender que lo que Dios quiere es que la iglesia crezca y su palabra lo dice de manera